Buenas tardes, mi nombre es Jonathan Rivera Torres y hablaré un poco sobre los cristales líquidos. Para empezar, el primero en observar un cristal líquido fue el botánico austriaco en 1868, cuando vio que el benzoato de colesterilo, esto es una sustancia derivada del colesterol. Como se muestra en la imagen, podemos ver cómo está compuesta. Bueno, está formada por un líquido turbio cuando lo calentabas a su temperatura de fusión. La temperatura de fusión es cuando pasa de un estado sólido a un estado líquido y al seguir calentando, la turbidez persistía hasta que a cierta temperatura el líquido se volvía transparente. Además, encontró un compuesto que parece tener dos puntos de fusión. Al principio los cristales generan un fluido denso y opaco. Luego, a una temperatura superior, este se convierte en un líquido transparente parecido al agua. Hoy en día, por su electróptica, se puede utilizar en pantallas de televisión, en impresoras o en otras cosas. En esta parte hablaremos de qué son los cristales líquidos. Más que nada, los cristales líquidos son sustancias que comparten características de los líquidos y los sólidos. En un líquido, todas las moléculas pululan de forma desordenada y sin una posición fija. Pululan quieren decir que predominan o abundan en un determinado sitio. Por otra parte, en un sólido, las moléculas se encuentran pegadas, unas otras de forma rígida, pero siguen algún patrón en la que se encuentran ordenadas. Aunque la posición de las moléculas es aleatoria, su orientación puede ser alineada unas con otras en un patrón. Eso es lo que crea la estructura ordenada como en los sólidos de un cristal líquido. Según cómo sean ordenadas dichas moléculas, se puede clasificar en tres tipos de cristales, como se muestra en el siguiente figura: los esméticos, el nemático y los colestéricos. En el estado cristalino, las moléculas que constituyen el material están altamente ordenadas y las propiedades físicas son anisótropas. Podemos decir que la anisotropía es la responsable de las texturas características que se observan en capas delgadas de un cristal líquido a través de un microscopio óptico entre proyecciones cruzadas y que dependen de la forma en que sus moléculas están ordenadas y orientadas. Algunas características de los sólidos cristalinos son que funden a temperaturas definidas. Además, los sólidos son aquellos con las estructuras microscópicas son ordenadas y obedecen un patrón distintivo para una determinada red cristalina, por ejemplo, cúbica, hexagonal. Además, los sólidos se clasifican según el tipo de enlaces que mantengan unas con otras, entre los átomos y los iones. Están los sólidos metálicos, los sólidos iónicos y los sólidos. Mi nombre es Christopher Ríos Vázquez y yo les voy a dar la clasificación de los cristales líquidos por su geometría y por su origen. Por un lado, tenemos a los cristales líquidos según la geometría de sus moléculas. En esto, los más convencionales tienen geometrías moleculares en núcleos rígidos y alargados. En ellos, la relación longitud-diámetro resulta ser muy alta o mayor, y esto se les conoce como cristales líquidos calamíticos. Así como podemos ver en las siguientes imágenes, pues su forma o su figura resulta ser un poco más alargada o aplanada dependiendo de cada uno, como la de una varilla, un listón o un elipsoide. Como siguiente tenemos a los que tienen forma de disco y este se les conoce como cristales líquidos discóticos y estos en relación a longitud-diámetro resultan ser menor o más chicos. Gracias a las imágenes que podemos ver, podemos notar cómo su forma resulta ser circular y aplanada, como la de un disco o la de una moneda. Y otra cosa que podemos notar tanto en ambas imágenes, como en la de los calamíticos y en la de los discóticos, es que podemos observar esa pequeña flecha negra que indica alguna dirección, ya sea arriba o hacia un lado. Pues bueno, esta pequeña flecha se le conoce como factor orientacional y este factor orientacional significa que las moléculas están posicionadas en una orientación fija y sobre un eje N. Y esto es una característica de la mesofase. Por otro lado,
tenemos a los cristales líquidos según la causa de aparición u de origen, o de su origen. Y como primero tenemos a los termotrópicos, perdón. En esto su diagrama de fases depende únicamente de la temperatura. Esto quiere decir que en función a la temperatura aparece como una nueva fase entre la fase sólida y la fase líquida isótopa. Y esto a su vez puede ser que aparecen tanto al calentar, al enfriar, y esto se le conoce como enantiotrópicos. O pueden aparecer únicamente al enfriarse y se le conoce como monotrópicos. Ahora también están los cristales líquidos liotrópicos. Y estos son algo similar a los anteriores, donde además de la temperatura, la concentración de un compuesto en un disolvente puede ser cualquier otro, pero generalmente el que utilizamos es el agua, hace variar el diagrama de sus fases. Esto quiere decir que, que relacionándolo con el ejemplo anterior, quiere decir que en este caso el disolvente toma el papel de la temperatura en los cristales líquidos termotrópicos y estos aparecen gracias al aumentar la concentración de soluto. Bien, pues esta sería la clasificación de los cristales líquidos. Sería todo por mi parte. Le cedo la palabra a mi compañero. Los cristales líquidos termotrópicos se subclasifican en esmécticos, nemáticos y colestéricos. Nemático. Nemático es una palabra que proviene del griego nema, que significa hilo. Su principal característica es que las moléculas de este compuesto tienen un orden de dirección, más no un orden de posición. Esto quiere decir que todas las moléculas del compuesto se orientan con la misma dirección, sin embargo, no se encuentran alineadas, así como podemos ver en la imagen. Esméctico. Esméctico es una palabra que viene del latín esmecticus, que significa relativo a la limpieza o que tiene características similares a las del jabón. La principal característica de estos compuestos es que se ordenan en capas. De hecho, son dentro de esta clasificación los más ordenados que encontraremos. Todas las capas, todas las moléculas de todas las capas tienen el mismo orden de dirección y pueden o no tener un orden de posición. Como podemos ver en las imágenes, la primera en la esquina inferior izquierda, donde las moléculas poseen un orden de dirección y un orden de posición, y el caso contrario en la imagen superior derecha, donde sí todas las moléculas de todas las capas tienen el mismo orden de dirección, mas no tienen un orden de posición entre cada capa. Los cristales líquidos esmécticos se pueden subclasificar de acuerdo al orden de dirección o el orden de posición de las moléculas de cada una de las capas. Los casos más comunes son el esméctico A y el esméctico C. En el esméctico A, todas las moléculas de todas las capas tienen el mismo orden de dirección. Esto quiere decir que el eje de dirección de las moléculas de todas las capas es perpendicular con el eje director del compuesto, lo que a su vez quiere decir que el eje de dirección de las moléculas es perpendicular con el eje del plano en el que se encuentran. En el esméctico C, por el contrario, todas las moléculas de todas las capas tienen una cierta inclinación, lo que produce que se forme un ángulo respecto al eje director del compuesto. Sin embargo, todas las moléculas de todas las capas tienen la misma dirección. Finalmente, tenemos los cristales líquidos colestéricos. Se llaman así, pues su estructura fue vista por primera vez en compuestos que contenían colesterol. Son, dentro de esta clasificación, los cristales líquidos más desordenados que tenemos. Sus características son que, al igual que los esmécticos, se organizan en capas. Sin embargo, a diferencia de ellos,
cada capa tiene una dirección distinta, lo que produce que se cree una torsión entre los ejes de dirección de cada una de las capas que componen estos cristales líquidos colestéricos. La característica principal de las propiedades ópticas de un cristal líquido es la polarización. Una sustancia es ópticamente activa si desvía el plano de polarización de un haz de luz que lo atraviesa, como podemos ver aquí en la imagen, la dispersión de la luz. Para poder analizar matemáticamente un cristal líquido es conveniente utilizar las matrices de Young como herramienta primordial, aunque también existen otros métodos que pueden ser útilmente. De acuerdo con el formalismo, cada uno de los elementos de un cristal líquido se expresa con un vector o una matriz. Si se tiene un frente de onda con un estado de polarización EI, un estado de polarización EI me refiero a la polarización inicial de la LCD. Este puede ser representado por sus espesores complejos EIX y EIY, en donde X y Y son los componentes de polarización. Para entender un poco más a fondo la polarización es la luz de onda electromagnética transversal, la cual es una perturbación del campo electromagnético que la caracteriza la dirección de propagación de su onda, como podemos ver aquí en la imagen, la propagación de su onda. La polarización funciona como una onda electromagnética, como la luz consiste en un campo eléctrico oscilante acoplado a un campo magnético siempre perpendicular por convección. La polarización de las ondas electromagnéticas se refiere a la dirección del campo eléctrico. En una polarización lineal, los campos oscilan en una sola dirección, como podemos ver aquí en la imagen. La polarización presenta una distribución no uniformemente de cargas eléctricas constituyendo un dipolo. Al aplicar un campo eléctrico, el dipolo se orienta con el campo, como podemos ver en la imagen. Las ópticas comúnmente se utilizan para birrefringencia, fluorescencia, texturas y dispositivos para propiedades ópticas. La birrefringencia son los colores que comúnmente se encuentran en los cristales líquidos. La fluorescencia se utiliza en lámparas UV bajo la luz UV. El resplandor normalmente es azul o púrpura, como se ve aquí en la imagen. También se utiliza para microscopía óptica, polarizado o POM. Esto permite a los investigadores detectar y analizar propiedades ópticas cristalinas en los materiales a lo largo de todo su proceso. El POM revela las imágenes de textura y si el material es un cristal líquido. Las imágenes también pueden mostrar birrefringencia. Cuando la luz pasa a través de la región isotrópica, la luz permanece polarizada y se muestra como una zona oscura en el microscopio, como podemos ver aquí en la imagen. Las áreas coloreadas representan regiones anisotrópicas donde los rayos perpendiculares revelan birrefringencia, y como había dicho anteriormente, la birrefringencia son los colores que comúnmente se encuentran en los cristales líquidos. Los cristales líquidos presentan una polarización con una distribución no uniforme de cargas eléctricas, constituyendo un dipolo. Al aplicar un campo eléctrico, el dipolo se orienta hacia el campo. Las pantallas de cristal líquido poseen la propiedad de modificar la transmitancia del cristal líquido al recibir un campo eléctrico. En este caso, la transmitancia la podemos definir como la cantidad de energía que atraviesa un cuerpo en un determinado tiempo. Cuando a un campo eléctrico se le aplica conductores, en este caso transparentes, estos son localizados entre las placas de vidrio que contiene el cristal líquido. En general, cuando las pantallas de cristales líquidos contienen un polarizador lineal, estas son colocadas en sus caras y sus ejes son a cierto ángulo. Pueden ser a 90 grados o hasta más. Pero si le aplicamos un voltaje y este voltaje es lo suficiente, las moléculas se alinearán con una dirección hacia el campo eléctrico. Es decir, que los cristales líquidos permiten el paso de la luz o pueden bloquearla por la acción de un campo eléctrico. Como podemos observar en las imágenes, a una ausencia de un campo eléctrico, la distribución de los dipolos
está desordenada, cada uno está por su parte, pero con un campo eléctrico los dipolos se alinean, se ordenan y van hacia la misma dirección. Anteriormente ya comentaron mis compañeros que un cristal líquido es una fase intermedia, mejor conocida como la mesofase entre el estado sólido y el estado líquido de un cristal. Los cristales líquidos también se pueden clasificar por la variable que se lo origina, según el ordenamiento posicional y su geometría. Por la variable que los origina, también se puede dividir en dos, los termotrópicos y los litrotrópicos. En los termotrópicos, sus propiedades dependen de la temperatura, también ya comentaron esto, pero también su estructura. Los cristales líquidos termotrópicos se clasifican en nemáticos, esmécticos y colestéricos. Los colestéricos, sus moléculas se organizan en capas que pueden girar en su propio eje y forman una estructura helicoidal. También son caracterizados ya que su estructura molecular es de un gran número de componentes químicos que contienen colesterol. Los cristales líquidos colestéricos también se caracterizan porque son sensibles a la temperatura. Por eso son utilizados para medir la temperatura. Un ejemplo de ellos son los termómetros. Un termómetro se insertan cristales líquidos diferentes debajo de cada número que forma cada uno. Se ilumina a diferente temperatura. La escala que se suele utilizar va desde los 35 hasta los 40 grados centígrados y también se suele utilizar otra escala que va desde los 95 a los 104, en este caso son grados Fahrenheit. Cuando existe un cambio de temperatura, se modifica el paso de la hélice, de la estructura y se debilita. Y con ello el calor de la luz que refleja. Cuando la luz incide en estas estructuras helicoidales, la parte que se refleja, o sea, la mayor reflexión se produce cuando la longitud de onda de la luz incide en un múltiplo de paso de hélice del cristal líquido colestéricos. Cambiando el color, cabe destacar que los colores pueden venir microencapsulados y están en forma de microcápsulas, y también los colores van desde los rojo, anaranjado, amarillo, verde y azul. A las pantallas de cristal líquido se les conoce como LCD por su acrónimo en inglés Liquid Crystal Display. Esas pantallas son planas y delgadas. Están formadas por píxeles de colores, como pueden ver en su pantalla, o píxeles monocromáticos. Estos se encuentran frente a una fuente de luz o reflectora. Ese cristal se encuentra entre dos placas de vidrio paralelas y con una separación de unos micrones. Estas placas tienen unos electrodos especiales con los cuales definen con su forma los símbolos, los caracteres que se van a visualizar en la pantalla más adelante. Esta superficie de vidrio está en contacto con un líquido que es tratado de forma que induzca la alineación de los cristales en dirección paralela a las placas. Cuando se aplica la polarización adecuada, aparece un campo eléctrico de forma perpendicular a las placas, que causa que las moléculas del líquido se agrupen en sentido paralelo al campo eléctrico. Esto causa que aparezca una zona oscura sobre el fondo claro, el cual va a ser nuestro contraste positivo. De esta forma es como aparece la información que se visualiza en las pantallas. Dentro de los aparatos que utilizan este tipo de pantallas se encuentran las calculadoras. En estas, la luz emitida por la batería pasa a través del primer filtro polarizador, lo que significa que las ondas están oscilando en una sola dirección. Posteriormente, la luz polarizada no puede pasar por el segundo filtro polarizador, ya que este es perpendicular al primero, por lo que las ondas de luz no están oscilando en la dirección correcta. Las moléculas de cristales líquidos ubicadas entre los filtros polarizadores están orientadas a rotar la luz polarizada a través del primer filtro en 90 grados, para que la luz pueda pasar a través del segundo filtro. Aquí la luz girará poco a poco con cada paso a lo largo de la hélice del cristal líquido, hasta llegar al otro filtro en la orientación correcta. Cuando la electricidad
aplica a las regiones específicas de la pantalla, las moléculas del cristal líquido se alinean con el campo eléctrico. Esto interrumpe la alineación helicoidal, por lo que el cristal líquido no puede girar con la luz. Ahora bien, cuando no se aplica electricidad, la luz viaja a través de ambos filtros polarizantes, por lo que se refleja en el espejo y vuelve a su ojo. Pero cuando se aplica electricidad a ciertas áreas de la pantalla, la luz pasa a través de un filtro, pero no del otro, por lo que en esa parte de la pantalla se pone de color negro, lo que es en el caso de las calculadoras. Y esto lo tengo muy simple. Nosotros, al no presionar ningún botón en la calculadora, su luz vuelve a donde salió y no se ve absolutamente nada. Se ve vacío. Pero cuando aplicamos electricidad, que sería presionar un botón, números en este caso, esa parte de la pantalla se pone negra y es donde podemos visualizar los números de la calculadora. Las láminas de cristal líquido utilizadas en las pantallas LCD son termotrópicas. Esto quiere decir que reaccionan con la temperatura. En el caso de la calculadora, reaccionan con la electricidad. Como pueden ver en su pantalla, lo que está entre los dos polarizadores sería el cristal líquido. Según la temperatura, direcciona la luz, por lo que o puede pasar por ambos polarizadores o solamente puede pasar por un polarizador, dependiendo de la energía que se le esté aplicando al mismo. O en otras palabras, la diferencia de temperatura. Soy el integrante Leonardo y comentaré acerca de las ventajas y desventajas acerca de estos cristales líquidos. Y en lo que a mí respecta, una de las mayores ventajas serían las diversas aplicaciones como por ejemplo en los televisores, sensores de temperatura, holografía o procesamiento de imágenes. Generalmente en todas las pantallas que son denominadas LCD, a lo que a su vez trae ventajas como por ejemplo su alta resolución, su volumen, su peso o consumo eléctrico y un sinfín de ventajas por nombrar. Sin embargo, no todo es mil sobre hojuelas, ya que por nombrar algunas desventajas, en mi opinión, hay más ventajas que desventajas. Pero si tomamos una desventaja, por ejemplo, sería, retomando el ejemplo de las pantallas LCD, sería su nitidez de los objetos en movimiento, su ángulo de visión, en lo que se presenta en la pantalla, por decir alguno. En el apartado de ecología, pues gracias a las modernas técnicas de reciclaje del que se dispone hoy en la actualidad, hoy en día es posible recuperar gran parte de los materiales que contienen estas pantallas. Y en el tema económico, mi opinión es en cuestión de perspectiva, ya que de la gente hay diferentes puntos de vista sobre ella. Y tú te estás cuestionando, ¿por qué hablo tanto de las pantallas? Y es que para mí estos cristales líquidos en un futuro tendrán más aplicaciones de ellas, sobre todo en las pantallas táctiles y en gran medida por la proliferación de los teléfonos móviles y otros dispositivos de pantalla táctil, como dije anteriormente, y vendrán con más ventajas, como por ejemplo más resistivas, son más baratas, no les afecta el polvo ni el agua, y además de ser más precisas que pueden usar con un puntero o con el mismo dedo. Otra ventaja es que podrían ser más capacitivas, por decir solamente algunos. Esto sería todo. Este es el equipo 2, se despide y hasta luego.